Lo saluda Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director general es el magistrado Elder Domínguez Haro, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI, actividades que se enmarcan dentro de las celebraciones por el 20º aniversario de creación de nuestro Centro de Estudios Constitucionales. Este mediodía tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Armando Andruet, quien expondrá el tema La retórica en la sentencia judicial, y a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Armando Andruet es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, en la Cátedra de Filosofía del Derecho. Es profesor titular de Ética y Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, director internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial de República Dominicana, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ejerce la presidencia de la corporación desde el año 2019, presidente del Tribunal de Ética Judicial del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, reconocido con Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, edición 2023, de parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Es publicista, autor de libros, capítulos de libros y artículos internacionales. Es investigador categorizado. De esta manera, también queremos agradecer a todos nuestros participantes que el día de hoy virtualmente han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Armando Andruet, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, profesor. Bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, doctor Ulloa, por su presentación y mi agradecimiento, naturalmente, al Tribunal Constitucional en la persona del magistrado Helder Domínguez Haro por haber recibido de su parte esta gentil invitación para, bueno, un poco agendar temas vinculados con la filosofía del derecho, la problemática de los poderes judiciales y los tribunales constitucionales. En ese marco, eh, he pensado un tema que a mí me parece central y del que he trabajado muchos años, vinculado con la argumentación jurídica. Hoy el tema de la argumentación jurídica está siendo revisado desde distintos ángulos. El trabajo que yo traigo para esta ocasión es justamente una de esas revisiones que hoy la teoría estándar de la argumentación jurídica está formulando y que es mirar con un poco más de interés la argumentación de los abogados sobre la idea de que se ha sobreexigido, sobreactuado, sobredimensionado en la teoría de la argumentación, la teoría estándar de la argumentación jurídica, el rol justificativo de los jueces, pero se ha dicho poco acerca de el ejercicio argumentativo de los abogados, que finalmente es el que impacta en los jueces. Y el punto entre abogados y jueces es el de la sentencia judicial. Y por eso hemos puesto este concepto, la retórica en la sentencia judicial, como un desafío, como una propuesta de análisis que me ha parecido muy interesante proponer. Bueno, dicha este pequeño sumario de lo que va a ser el texto que voy a comentar en el tiempo que se me ha indicado, suficiente para ello, comienzo con el punto 1 de la exposición. Y digo
que no es corriente que entre los juristas y también los filósofos, con las salvedades que las hay, por supuesto, eh, encontremos preocupación por los temas que vinculan lo que conocemos como la teoría estándar de la argumentación jurídica, en adelante teoría estándar, con la retórica clásica. Y si bien hay varias razones que explican ello, la de mayor peso es la vinculada con la vetustez que se atribuye a tales remotas prácticas abogadiles y judiciales. Con ello se evidencia la ignorancia de quienes hacen, puesto que las prácticas judiciales en su homologicidad poco han variado. Las modificaciones producidas instaladas en lo fenomenológico de ellas. A tal fin, la autoridad de George Kennedy, entre otros, es evidencia de nuestra afirmación y juicio. A tal registro científico, sumamos la notable actualidad práctica que se acuerda por estos días a una cierta acción profesional que idealiza lo que se ha venido a nombrar como el manejo y experticia en la práctica de las técnicas de litigación oral, que examinadas cuidadosamente muestra no pocas, no pocas de las enseñanzas que los rétores, especialmente romanos, practicaron como utiforo. Con las salvedades de rigor, cabe ilustrar por añosas las enseñanzas que alguna de las obras de Marco Tulio Cicerón ha formulado, en especial con lo relacionado con las condiciones del orador, como también de la manera de preparar las causas antes de llevarla ante los jueces. Todo ello, que luego será modelado pedagógicamente por Fabio Quintiliano en sus instituciones oratorias, tal como los más calificados autores de la materia lo ponen de manifiesto. De igual modo, no se puede dejar de reconocer que fue justamente el profesor Manuel Atienza, amigo y colega, quien se refirió a la importancia que cabe brindar a la retórica, señalando así que en el razonamiento jurídico suelen darse cita conjunta elementos retóricos y no retóricos, sin perjuicio que pueda haber prevalencia de alguno de ellos. Así tenemos que los diversos enfoques del razonamiento son los siguientes. Primero, la concepción formal. Segundo, la material. Y tercero, la pragmática. Y en ellas, los diversos modos de abordar la argumentación, señalando que la pragmática se integra tanto con retórica como dialéctica. Retórica en cuanto componente persuasivo y o emotivo, y dialéctica en orden a formulación lógico-disputativa adecuada. O sea, claramente retórica es una cosa y dialéctica es otra cosa. Señala también al paso el citado autor que la nombrada prevalencia de alguno de esos tres modelos de razonamiento y argumentación se corresponden a según cuál sea, comillas, el campo del derecho, la institución jurídica o el tipo de operador, jueces, abogados, etcétera, que se tome en consideración. Posteriormente, el ya citado habrá de señalar que la perspectiva pragmática, de vuelta, integrada por retórica y dialéctica, tiene como orientación central la de lograr la persuasión del auditorio por la vía retórica. Y luego dice, y ello es lo central en nuestra presentación, cuando dice Atienza, la importancia de los componentes retóricos y dialécticos en el razonamiento jurídico es indudable y en ocasiones no es fácil de separar unos de otros. Pero en las sentencias judiciales
los elementos dialécticos quedan más o menos borrados. Y aunque la argumentación jurídica no tenga como finalidad la de persuadir, los clásicos esquemas retóricos siguen siendo fundamentales para la construcción de los diversos discursos jurídicos de carácter argumentativo. Léase demandas, sentencias o dictámenes. Hasta allí la cita. A la luz de estas consideraciones, resulta posible colocar algunos criterios que nos permitan ordenar la oposición. Así, con la retórica y la dialéctica, es reconocido por la teoría de los ejecutores y naturaleza de la pretensión jurídica así lo imponga. Segundo, en general decimos que dicho razonamiento pragmático será completamente válido para una argumentación abogadil y solo secundariamente para ser el ejecutado por jueces. Tercero, tenemos por claro que los jueces, acorde a la teoría estándar, deben brindar las justificaciones suficientes de las tesis que sostienen y que ello no es una práctica persuasiva. Cuarto, el razonamiento pragmático retórico, por ser de naturaleza persuasiva, en el capítulo sentencial solo podría tener una presencia mínima y accidental. Y quinto, el razonamiento pragmático dialéctico aportará elementos útiles desde lo metodológico, cooperando para una mejor justificación de la sentencia. De cualquier manera, y acerca de lo que no tenemos elementos para afirmarlo en ningún sentido, es si los jueces en la antigüedad greco-romana, al brindar el dictum de la sentencia, ejercitaban algún tipo de ejercicio persuasivo. Tal como se conoce historiográficamente hablando, no existía ninguna exigencia de brindar razones o justificaciones de la decisión a la cual se arribara. La respuesta sentencial es completamente indiferente, tanto al sesgo persuasivo como al fundamentatorio. Solo hay mandato. Por ello, todo lo relacionado con la retórica y la dialéctica clásica se refiere en sentido auténtico y propio a la gestión a cargo de los abogados que litigan y no a los jueces que resuelven. De la misma manera que los cultores de la teoría estándar han señalado que dicha teoría ha sacralizado la fundamentación de las decisiones que se toman y se han ocupado muy poco de un aspecto central de la misma decisión, como es la argumentación de los hechos, a la que se suma también una carencia epistémica por la argumentación de los abogados. Ello ha llevado a que ciertos autores indiquen que, comillas, la teoría estándar está intentando limpiar el nombre de la retórica, separando a la retórica legítima de la ilegítima, intentando trazar puentes entre la retórica legítima con la ética discursiva de autores como Habermas y Alexi. Hasta allí la cita. Todo ello nos coloca en una situación delicada frente al tema que estamos abordando en esta ocasión, como es, reitero el título, la retórica en la sentencia judicial, toda vez que acabamos de acordar que los jueces modernamente justifican, fundamentan, motivan sus decisiones y no persuaden a los auditorios de ellas. Y si aplicamos la misma cuestión a los jueces del mundo clásico, tal como
se ha dicho más arriba, la respuesta es completamente incierta por ignorancia de ello. Y deberíamos decir con Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, puesto que no conocemos en absoluto el uso que los jueces del período greco-latino hacían de la retórica a la hora de dar el dictum, sin perjuicio que de nuestra información y estudio se debe colegir que su función se agotaba en brindar el mandato resolutorio, sin justificación, sin persuasión. También creemos, y nuestra experiencia de casi 4 décadas en la función judicial y jurisdiccional nos lo ratifica, pues que los jueces, cuando se ocupan de justificar sus resoluciones, suelen intercalar dentro de su argumentación fundamentatoria de los hechos especialmente ciertos esquemas argumentativos que poseen algún componente persuasivo. Y mientras más delicado y complejo sea el caso, tales aspectos serán más evidentes. Y si acaso alguna inquietud teníamos a dicho respecto, la despejamos de buen modo cuando el ya citado profesor de Alicante señala lo que dio en nombrar como algunas pautas para la argumentación judicial, indicando en la que lleva el número 9 lo siguiente, abro comillas: esas buenas razones de la fundamentación tienen que estar formalmente bien estructuradas y deben resultar, en la medida de lo posible, persuasivas. Otra importante exigencia pragmática, sin la cual no cabe pensar en ningún tipo de persuasión, es que el texto de la sentencia resulte fácilmente comprensible para una persona de cultura media. Hasta allí la cita de Atienza. Tales supuestos, en nuestro parecer, habrán de acontecer cuando se utilizan argumentos para la práctica justificatoria en donde la sola pureza fundamentatoria, aun siendo bien realizada dicha gestión por el juez, resulta insuficiente y pueda, por ello, ser necesario el requerir la colaboración y o complementación de lo que venimos a nombrar ahora como un delicado empujón persuasivo, para decirlo según el sintagma desarrollado por Cass Sustentain. Quizás ello se deba, este empujón, a que junto a la discursividad justificatoria en la labor sentencial, no se puede excluir que pueda deslizarse una ligera presencia persuasiva. Con ello, el propio juez estará favoreciendo la sinapsis que mental y fisiológicamente esté logrando y pueda con ella de por medio cooperar a que la transferencia argumentativa que se alcance sea exitosa. Se podrá indicar así que dicho empujón persuasivo que los jueces hacen ocasionalmente en su resolución, inicialmente no fue dispuesto para que los abogados adviertan su presencia, sino que fue el necesario resultado que el propio juez requirió para alcanzar la definición que tomó y que luego, de formulada la pieza escrita de la mencionada resolución, en algunos casos quedó plasmado como un residuo persuasivo en modo directo, y en otras ocasiones se desmaterializó mediante el uso de cierto lenguaje implícito o mediante la atención a ciertas figuras o el uso de tropos o incluso por la práctica de algún razonamiento entimemático, que como sabemos son las formas con las cuales los jueces casamos por falta de fundamentación algunas resoluciones y a veces también encriptada allí ese residuo persuasivo. Huelga señalar
que cualquiera de los mencionados ejercicios pragmáticos y lógicos, figuras, tropos, razonamiento entimemático, son de utilización propia en un discurso argumentativo retórico. De todas maneras, aun siendo por vía residual, la entidad persuasiva o retórica introducida hoy en la sentencia resulta anómala y no deseable. A tal respecto, Michele Tarufo, en ocasión de escribir sobre la complejidad de la decisión judicial, uno de los últimos libros compilados de él, y luego de haber brindado las diferentes dimensiones de ella, indica que, comillas, deliberadamente se ha excluido la consideración de otra dimensión que se podría definir como retórica o persuasiva. En realidad, lo que determina el razonamiento del juez no es una mera persuasión de algo, sino una valoración racional de las pruebas y una justificación lógicamente fundada. El juez no debe persuadir a nadie de la bondad de su decisión. Una buena justificación puede no ser retóricamente persuasiva. Segundo punto, acerca de precursores y protoprecursores de la teoría estándar. Volvemos a traer ahora una valiosa reflexión de Atienza cuando, en orden a la genealogía de la teoría estándar, señala haber sido él propiamente quien primero ha utilizado las expresiones de precursor y de teoría estándar, para referirse con ello a los dos momentos de formación en el siglo pasado de lo que llamamos teorías de la argumentación jurídica, y destaca como precursores a Teodoro Fiebig, Chaim Perelman, Stefan Tulmin y Luis Recasens-Siches. Y para la teoría estándar menciona a Neil McCormick y Robert Alexy. Y se indica también, que es lo que nos importa señalar, que, comillas, los precursores defendieron que la lógica deductiva no estaba en condiciones de suministrar un método adecuado para el razonamiento en cuestiones jurídicas y en su lugar propusieron otros métodos alternativos. Léase la tópica, la nueva retórica, la lógica operativa o la lógica de lo razonable. Hasta allí la cita. Por nuestra parte, y habiendo ya dicho el área de familia que la ciencia jurídica y la práctica abogadil judicial tienen desde aquellos lejanos inicios del mundo greco-latino, como también convalidado por el citado autor, quiénes y por qué razón son los precursores de la teoría estándar, es que nos resulta desatinado, al menos para nosotros, y para lo cual basta con reconocer la ratio intellectualis que dichos autores invocaron, esto es, tópica, nueva retórica, dialéctica, lógica de lo razonable, vincular a los precursores con el colectivo de filósofos, sofistas, rítores, pedagogos y políticos del mundo greco-latino que como tal cultivaron la retórica clásica, especialmente bajo los instrumentos que los precursores han señalado y que para la teoría estándar resultaron insuficientes para conceptualizar modernamente a la teoría de la argumentación jurídica deseable. Por todo ello, es que comprendemos con toda coherencia y en la continuidad genealógica de la teoría estándar el nombrar a dicha estirpe, tal como lo venimos repitiendo desde hace varios años, bajo la categoría de ser proto-precursores de la teoría estándar. Ellos han sido
quienes amojonaron y cultivaron la retórica, dialéctica y oratoria, a más de la lógica, claro está, y que han englobado bajo el concepto de quienes practicaban lo que hoy conocemos como la argumentación pragmática. Los nombrados proto-precursores, al fin, fueron los que dieron los registros centrales para el modo y práctica del ejercicio profesional abogadil, y ello, como dijimos, viene sucediendo en buena medida durante los últimos 26 siglos. Huelga agregar, aunque su obviedad inquiete, los clásicos grecolatinos, si bien potenciaron de buen modo la retórica, también señalaron el camino de la dialéctica y que como tal supone ella una labor de trabajo abogadil racionalmente estructurado y dispuesto operativamente con sus reglas de ejecución, y para lo cual la clásica distinción de las llamadas partes del proceso retórico, a saber, invención, disposición, elocución, memoria y acción, especialmente las tres primeras, es donde se encuentran las grandes canteras para un adecuado entrenamiento de los abogados para los litigios. Pues allí, en la sección correspondiente a la disposición, se indica acerca de la manera en que los rétores debían presentar, organizar y utilizar sus argumentos. Dirán ellos para ser más persuasivos y diremos hoy para ser más exitosos con la honesta finalidad que los abogados tienen de triunfar en un pleito y que no es opacada por una pretensión igualmente persuasiva en dicha gestión. En tal lugar, se proponen las diferentes secciones que deberían ser atendidas prolijamente en el texto profesional abogadil. Esto es, exordio, narración, división, argumentación y peroración. Sobre esa matriz, que estaba pensada para los litigantes, los autores modernos han realizado, tal como han creído conveniente, las adecuaciones para señalar un modelo orientativo para la gestión a cargo del juez y que busca alcanzar un resultado de la resolución que, a más de estar debidamente justificada, tenga claridad, concisión, coherencia y consistencia. Muy probablemente, agregamos ahora, cuando ello sucede, resulta más sencillo predicar prima facie que la misma resolución está dotada de mayor justificación. Nombraremos a tal gestión como otro ligero empujón que se debería contabilizar en la práctica jurisdiccional y que en este caso lo podemos consignar como de un empujón justificatorio. Y para ello, la regla de las 4C, claridad, concisión, coherencia y consistencia, es una buena mnemotécnica. De cualquier modo, las consignas que otrora indicara Genaro Carrió en su pequeña gran obra que todo aspirante a los estudios filosóficos debíamos leer, titulada Cómo estudiar y cómo argumentar un caso, sigue siendo el mejor vademecum a dicho respecto. De tal forma que resulta evidente que si bien la retórica era muy importante en cuanto ejercicio persuasivo frente al auditorio, sea el de un juez o un jurado, también era muy valioso conocer la manera técnica de la dialéctica respecto a cómo deben ser utilizados los argumentos para que la práctica persuasiva resulte más exitosa. De tal forma que cabe indicar que la sola retórica no era suficiente ya para los mismos protoprecursores y necesitaba ser complementada con el ejercicio retórico. Ello es lo que bien se advierte
cuando en su retórica Aristóteles expone acerca de la existencia de dos tipos de argumentos retóricos, a saber, primero, los obtenidos con arte o pruebas técnicas, que serán las que se obtienen en función de quién resulte ser el orador, también la predisposición para su comprensión por el auditorio y finalmente por la entidad del discurso mismo. Y por otro lado, segundo, las obtenidas sin arte o pruebas no técnicas, y son las que existen desde antes del litigio, como son las leyes, los testigos, los contratos, entre otras. La combinación de las pruebas técnicas y las no técnicas produce una fusión de persuasión y convicción en la práctica profesional de los litigantes. Por ello dirá el Estagirita que la retórica no elude voluntariamente la verdad, sino que propone un método que permite encontrar una compatibilidad sintónica de lo convictivo con lo persuasivo y que se puede nombrar como un modelo persuasivo racional. Sin duda que el listado de los proto-precursores resultaría por demás extenso indicarlo en su completitud. Se inicia sobre el siglo V antes de Cristo y se extiende hasta los primeros siglos de la Media, sin perjuicio de importantes registros que singularmente en siglos posteriores habrán de hacer una recuperación de algunos de los aspectos del anterior brillo retórico, como es por caso en Remigio Rufo o en Gian Battista Vico para el siglo XVII. El inicio en el mundo griego lo sitúa Córax y Tisias en la continuidad con Gorgias, Protágoras, Lisias, Antifonte y Sócrates, Platón, Aristóteles y Demóstenes. Su proyección ulterior en el mundo latino de la mano de Marco Antonio Nifón, de Marco Tulio Cicerón, de Fabio Quintiliano y de Boecio, entre otros. En los autores de la antigüedad que hemos nombrado hay una tesis común, como es la manera en que los abogados ejercitan su práctica abogadil con más o menos retórica persuasiva, con mayor o menor entrenamiento dialéctico, con mayores o menores subdivisiones para el proceso retórico u oratorio y otro conjunto de variables. Y de lo que tampoco existe alguna es que la preocupación que ellos tenían era por la vida pública, política y forense. Y en esta última, centralmente, lo que concierne a los abogados. No así en cuanto corresponde a la dimensión y realización a cargo de los jueces o del jurado. No tenemos referencia de una fuente bibliográfica que quizás pueda existir y no ha estado entre nuestros hallazgos, que coloque a los jueces en un lugar relevante dentro de la teoría retórica dialéctica clásica como tal. Como bien conocemos, recién sobre el siglo XVIII habrán de aparecer los primeros documentos que postulan acerca de lo que conocemos hoy como la necesidad de la fundamentación de la sentencia. Y lo será a partir de 1790 mediante la legislación revolucionaria en Francia que pone fin a los sistemas judiciales del Ancien Régime. Y con ello se hace una transformación copernicana en la tradición vigente, toda vez que con tal exigencia el dictum judicial dejará de ser solo un acto de voluntad materializado mediante un resolver en nombre del rey, a tener que dar las razones correspondientes de ello, aun siendo el rey quien lo dice. Quizás corresponda señalar
en este orden del problema que la retórica clásica, por la nombrada falta de preocupación por la labor de los jueces, es que debió potenciar el énfasis como lo hizo en la tarea de los abogados, puesto que habrá de ser dicha labor la que, a modo de una débil causalidad, vaya a producir un mayor o menor impacto en el dictum. No habiendo exigencia de justificación de la sentencia por los jueces, la operatividad de la gestión retórica cobra un relieve central. Estas conclusiones pueden ser colegidas a la luz de las reglas de la labor heurística que un trabajo investigativo como el presente, con cierta carencia de fuentes, tiene, y por ello las pocas existentes cobran mucha relevancia. Así vale recordar las consideraciones que Sócrates habrá de espetarle a quienes lo habían condenado, a saber, comillas, quizás, señores, piensen ustedes que he sido condenado por carencia de discursos como los que los habrían persuadido ustedes, si yo hubiese juzgado que debía hacer y decir todo lo que permitiera eludir la sentencia. Lejos de eso. Si se me ha condenado, no ha sido ciertamente por carencia de discursos, sino de temeridad, desvergüenza y de disposición a decirles cosas como las que a ustedes les agradaría escuchar de mí, al tiempo que llorara, me lamentara e hiciese y dijese muchas cosas indignas de mí, según preciso yo, cosas tales como las que ustedes están acostumbrados a escuchar de los demás. Hasta allí Sócrates. De tal modo que se puede colegir que un resultado adverso a una cierta pretensión abogadil es posible atribuirla a una deficiente formulación retórica por parte del abogado que a ella la ha sostenido, o acaso a un ejercicio retórico superior por quien tenía la condición de ser contraparte. Naturalmente que ambas cuestiones son sólo suposiciones que se pueden realizar a la luz del sentido común y contexto de la retórica clásica, atento a la incompletitud de fuentes bibliográficas y doxográficas en dicha cuestión. De cualquier manera, no se puede desconocer que tal vez el mejor relato que tenemos de un juicio en el cual la actividad de los retores y jueces se puede percibir con verosimilitud está en el proceso seguido a Sócrates y del cual tenemos diversas fuentes que nos permiten conocer de dicha situación. Por dicho material consignado, caben las siguientes precisiones que me permito señalar. Primero, que fue un proceso especial por estar vinculado a una acusación que implicaba una cuestión religiosa. Segundo, por dicha razón, estaba presidido por el arconte rey. Tercero, lo cumplieron al mismo 501 jueces elegidos por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. Cuarto, los jueces no cumplen deliberación de ningún tipo y en función de lo cual actúan y deciden solo según el juramento y su conciencia. Quinto, el juramento impone, comillas, votar de acuerdo a las leyes allí donde existan leyes y donde no existan, votar lo más justamente que podamos. Así, en el proceso griego, si el jurado condenaba inicialmente a una pena no capital, debía volver la palabra al ajusticiado para que sea él quien propusiera su sanción, la que después sería aprobada o no por el jurado. En el caso de Sócrates, la votación por la condena fue por 61 votos en 501 votos,
mientras que la segunda vuelta, por el castigo capital, arrojó 221 votos. La razón fue que Sócrates propuso ser halagado por la polis y no condenado, en razón de todo lo que él había hecho por la polis. Con esto a la vista, los protoprecursores, en el mejor de los casos, al igual que los precursores, no serían causa eficiente de toda la teoría estándar, sino sólo de una parte de ella, y que se relaciona con la gestión de los abogados, y de la cual recién ahora se comienza a ocupar dicha teoría estándar, puesto que ha sido la fundamentación de la sentencia el costado más transitado por la teoría. En nuestra opinión, entonces, el registro central es que los precursores en realidad no son punto de inicio, sino de llegada de un modelo equivocado desde la teoría estándar, mediante el cual, a grandes rasgos, se aspiraba a evitar el desarrollo matematizado y formalista al cual parecían orientarse las prácticas judiciales a mediados del siglo pasado. Así es como la teoría estándar colocó el foco solo en la función judicial para quienes requería un campo de acción que no quedara constreñido al modelo lógico al que la teoría formalista parecía conducir, pretendiendo con ello que girara a un modelo poroso, pero no por ello alógico. Luego será el desarrollo de la teoría estándar quien brindará la clave de bóveda al problema, sumando a la dimensión lógico-deductiva lo que se nombrará canónicamente como la dimensión de la racionalidad práctica de la argumentación jurídica, tal como la conocemos al tiempo presente. Por ello, las diversas modalidades de la argumentación jurídica que coexisten bajo el manto de la teoría estándar, sin duda que han tenido sus precursores y también los protoprecursores, puesto que, si bien los jueces son quienes justifican las resoluciones que toman, el aporte que los abogados, rítores o no, hacen a dicho resultado es incuestionable y por lo tanto no es posible prescindir de la tradición retórica que en ellos desde sus orígenes ha existido. Tercer punto, una conclusión provisoria. En el íter cumplido de la práctica forense judicial, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, en orden al tema que nos convoca, se han diferenciado tres colectivos que han dado materialidad a dicha actividad práctico-profesional, sea forense o judicial. Así, los protoprecursores, los precursores y los realizadores de la teoría estándar. Los protoprecursores pusieron su acento en la práctica forense y el razonamiento pragmático, retórico y dialéctico de los abogados, con prescindencia de la actividad de los jueces. Los precursores colocarán su mirada en el razonamiento jurisdiccional, encontrando notas conceptuales utilizadas por los protoprecursores, pero situándolas en lo posible sobre la labor judicial. Finalmente, la teoría estándar admitirá la argumentación pragmática, esto es, retórica y dialéctica, como una de sus formas posibles, sin perjuicio, que la delimitará en su uso por los jueces solo al campo de la dialéctica. Advierte también la carencia de no haber prestado la debida atención a la argumentación de los abogados, como lo que concierne también a la de los hechos en la sentencia. De cualquier modo, no desconocemos que también hay autores que tienen una opinión mucho más severa que la nuestra acerca del juicio
que cabe darle a la teoría estándar cuando se ocupa de la retórica clásica, como es el caso de la profesora Tasia Arangües Sánchez, quien propone por ello una crítica a la teoría estándar y hace una propuesta de una teoría de la argumentación alternativa asentada sobre la virtud de la retórica clásica. Finalmente, y en orden al título de la exposición, cabe decir que el interrogante por la retórica en la sentencia de la antigüedad grecolatina no resulta posible brindar un juicio, puesto que la labor de los jueces no estaba registrada con ningún énfasis, mientras que en la contemporaneidad se trata de evitar todo componente retórico y se potencia la exigencia de la fundamentación de ella. Y por último, sin perjuicio de eso, decimos que no se puede ocultar que un empujón persuasivo en algunos casos se puede producir, el cual pocas veces es intencional y en la mayoría de los casos es residual del proceso dialéctico que en la conciencia del juez se presenta al ir y venir del proceso decisorio al proceso justificatorio. Con esto, estimado auditorio que he escuchado con toda atención, yo dejo cerrada mi exposición, señalando que estamos frente a un tiempo en donde este capítulo de la retórica pragmática que vincula la retórica con lo dialéctico empezará a ser mucho más atendida. Y allí es donde la teoría estándar sumará para un mejor resultado de la resolución justificatoria y motivada también aquel otro espacio que es esencial en la práctica judicial. No hay sentencias si no hay abogados que litigan. Y no hay abogados que litiguen sino para triunfar en las tesis que corresponde. En principio, a ser honestas, juiciosas, razonables y bondadosas. Muchísimas gracias por la atención y naturalmente quedo atento a todo comentario o pregunta. Muchísimas gracias, estimado profesor Muchas Armando gracias. Andret, por su conferencia. Realmente muy importante que usted comparta sus conocimientos con el auditorio presente. Conforme a lo señalado, vamos a plantear algunas preguntas que han realizado los asistentes desde el mundo virtual. Una primera pregunta del participante Jorge Enrique Román Ospina. ¿Podría aclarar brevemente, por favor, sobre la retórica respecto a Tarufo? Sí, con todo gusto. En ese último libro de Tarufo, que en realidad él habla de algo así como 9 dimensiones de las decisiones judiciales, y se refiere justamente a esta dimensión que Tarufo naturalmente no admite, que no la admite en función de que está hablando de un elemento, de un componente persuasivo que los jueces acaso podrían deslizar en la resolución, y está claro de que, de ser así, es naturalmente una anomalía. O sea, Tarufo no es que esté aprobando eso, sino por el contrario, lo marca como una debilidad, como un descrédito de la resolución para el caso que así fuera planteada. Las decisiones no se resuelven justamente con emotividad, dice Tarufo. Pero sin embargo, es Tarufo uno de los primeros que también ha marcado que toda esta discusión de los hechos y particularmente de la prueba de los hechos es una discusión que en realidad la teoría estándar no la ha tomado y no se puede prescindir de ella. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Una segunda pregunta del participante Omar Martín Villaizán Paliza. ¿Qué piensa de las sentencias judiciales que no emplean retórica? Bueno, yo creo que está muy bien que las sentencias judiciales, como tal, no apliquen retórica en el sentido preciso de que retórica es persuasión. Pero sí me parece una debilidad que las sentencias judiciales no apliquen adecuadamente dialéctica, porque justamente aplicar una dialéctica adecuada en una resolución judicial será lo que va a permitir que metodológicamente esa resolución sea mucho más aprehensible, a- a- eh, sí, aprehensible, tomable. ¿Por qué digo esto? Porque hay jueces que pueden concebir claramente la fundamentación de una resolución, pero si un juez esa concepción de la fundamentación no la sabe explicar metodológicamente, con coherencia, con claridad, con concisión, indudablemente esa justificación va a adolecer de debilidad. Por eso es que la idea trata de vincular, por un modo muy cuidadoso, que la mirada sobre la retórica pragmática, especialmente dialéctica, tiene que ser hoy visualizada. La teoría estándar la ha mirado con mucho desprecio, porque ha hecho una sacralización de la fundamentación de la sentencia, pero ha olvidado todo lo anterior. Es decir, todo lo anterior que no es del juez, pero que naturalmente en alguna medida podría llegar a colaborar el juez. Cuando yo dije algo del empujón persuasivo, estoy señalando de que a ningún juez, y yo lo he sido durante cuatro décadas, del Tribunal Superior de Justicia, es decir, esos, esos empujones persuasivos tienen un valor importante porque a veces somos los propios jueces los que necesitamos encontrar, persuadirnos de algo para con esa persuasión retroalimentar un proceso convictivo. Y a veces ese proceso de retroalimentación puede dejar ese ligero residuo persuasivo en las resoluciones. Pero tal vez esto podría ser evitado de decir, pero lo empírico ayuda a poder señalar. Gracias, doctor Ulloa. Me he extendido quizá más de lo debido con la respuesta, pero la pregunta era muy importante para aclarar. Encantado de escucharlo, estimado profesor. Y una pregunta final de parte del participante Rodolfo Javier Salazar Guamán. Indica lo siguiente y para que quede constancia a tratar de darle la forma a la pregunta. Dice lo siguiente, en clave argumentativa, ¿se puede considerar a los vicios de los pedidos de los abogados litigantes que se realizan ante los órganos de justicia como pedidos que se encuentran incursos en falta de motivación interna o motivación externa? ¿Me puede repetir para comprender mejor? Sí, el participante señala lo siguiente, se puede considerar a los vicios de los pedidos de los abogados litigantes que realizan ante los órganos de justicia como pedidos que se encuentran incursos en falta de motivación interna o externa. Voy a tratar de explorar una respuesta porque no alcanzo a comprender bien el quid de la pregunta. Y usted la ha formulado porque tampoco la ha formulado expresamente porque tampoco la termina de comprender en algún punto. A ver, me preocupa qué es lo que se quiere decir con los vicios cuando empieza. Es decir, si esos vicios se corresponden a presuntamente a
prácticas de los abogados que trasladan a los jueces. Digamos, si supongo que se puede estar refiriendo como un vicio a una falta de motivación o insuficiente motivación que un casacionista le está planteando a un tribunal por una falta o una aparente falta de fundamentación. Si eso fuera así, indudablemente la resolución, bueno, puede tener vicios, claro que puede tener vicios. Es decir, todos los días vemos resoluciones con vicios, o sea, con faltas de fundamentaciones. Cuando hay falta de motivación o motivación aparente como vicio de la fundamentación que comete el juez, obviamente que hay un problema dentro de la justificación interna dentro de ese resolutorio. Y si está suficientemente demarcado, presentado y explicado el vicio, una sentencia con ese criterio debería ser casada y anulada. Lo que muchas veces ocurre es que los jueces, cuando estamos dictando resoluciones y hemos hecho ese proceso o ese tránsito de ese empujón persuasivo para convencernos, mejor dicho, para terminar de persuadirnos, para luego convencernos de la resolución, allí suele acontecer alguna fractura en ese tránsito, en esa continuidad. Y entonces, como hay fractura y yo no puedo como juez trasladar todo ese marco eh, retórico, emotivo, persuasivo que he tenido, lo transformo, lo disfrazo bajo alguna figura, bajo algún tropo, bajo alguna discursividad antimemática. Y allí entonces habilito un espacio para generar el vicio que luego el abogado me lo denuncie. He tratado de ser, tal vez comprendí mal la pregunta y luego entonces mi respuesta es desafortunada. Pero muchas Pierda, gracias. pierda cuidado, estimado profesor, hablar sobre la sentencia judicial, la motivación, la retórica de la misma, seguro que tenemos para varias jornadas. Encantadísimos de haberlo escuchado, profesor, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos su destacada participación, profesor Armando Andruet, así como la participación de nuestro público asistente al ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. De esta manera, la actividad académica ha concluido y los esperamos en nuestra próxima jornada para el día de hoy a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, profesor Andruet. Un fraternal abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a usted y a todo el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes.